El proceso de paz describe los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera a los largos conflictos. En Colombia se han usado conversaciones y diálogos de paz entre el gobierno nacional y los grupos revolucionarios con miras a acabar el conflicto armado en Colombia. El proceso de paz comienza desde la presidencia de Belisario Betancur. Luego, los siguientes mandatarios no siguen esta idea, y solo hasta el mandato del presidente Juan Manuel Santos se reinicia el proceso de paz en Colombia. Cronología: proceso de paz en Colombia. Una gran ilusión generó en millones de colombianos el anuncio del presidente Juan Manuel Santos acerca del inicio de los diálogos de paz con las FARC. Pero antes ocurrieron otros procesos que se vieron en el país a lo largo de los años 80 y 90. En 1981, el gobierno del expresidente liberal Julio César Turbay creó una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla. El expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de liderar el proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer contactos con la insurgencia. En 1982, el entonces presidente conservador Belisario Betancur inició una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En 1984, el gobierno de Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de la Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El proceso fracasó y se rompió en 1987. En 1988, el presidente liberal Virgilio Barco comenzó acercamientos de paz con las FARC, pero los terminó a manos de paramilitares de ultraderecha y miles de militantes del partido izquierdista Unión Patriótica vinculado con esa guerrilla impidió avanzar. Barco también inició diálogos con la guerrilla del M-19 y expidió una ley amnística. En 1990, el gobierno de Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19 que entregó las armas, se reintegró a la vida civil y se convirtió en una fuerza política. En 1991, el entonces presidente César Gaviria inició conversaciones con las FARC y el Ejército de la Liberación Nacional ELN en Caracas, capital de Venezuela. Al siguiente año se rompió el proceso por el asesinato de un exministro secuestrado por la guerrilla. En ese mismo año se desmovilizaron las guerrillas del Ejército Popular de la Liberación EPL, el grupo indigenista Quitinlamé y el revolucionario de los trabajadores PRT después de acuerdos de paz. En 1993, durante el gobierno de Gaviria, se reintegraron a la vida civil y entregaron las armas a los integrantes de la corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN. En 1998, el gobierno del presidente Ernesto Samper concedió el estatus político al ELN en un esfuerzo para lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con ese grupo rebelde en España y Alemania, pero no prosperaron. Ese mismo año, el entonces candidato conservador Andrés Pastrana ganó la presidencia con la promesa de iniciar un diálogo de paz con la FARC para poner el fin al conflicto interno. Siendo mandatario, retiró las fuerzas militares de una zona de 42.000 km² para que sirvieran de sede a la negociación. En 1999 se inició el proceso con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esa guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002. Durante el gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el ELN sin lograr avances concretos. En 2002, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba. Entre el 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en el 2007 se intentó restablecer el proceso con ese grupo rebelde en Venezuela, con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero una vez más las aproximaciones fracasaron. En 2010, al ser electo Juan Manuel Santos, volvió a retomar el proceso de paz y en estos días se siguen luchando por esta causa, la paz.
Actualidad del proceso de paz en Colombia. Estos diálogos se iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012 por parte del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Se fraccionó en cuatro fases. La primera, que fue la etapa de acercamientos secretos; la segunda, que es la concreción de los acuerdos; la tercera, que es la refrendación; y la cuarta, que será la implementación de estos. Entre los puntos de discusión se tendrá la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución del problema de las drogas ilícitas, determinar quiénes son víctimas del conflicto armado y los mecanismos de refrendación de acuerdos. En 2013, en los diálogos de La Habana, se concretó cuál era el precio del proceso de paz, el cual será financiado por el Banco de Desarrollo Alemán, donde Colombia tendrá hasta 10 años para financiar sus temas relacionados con la paz, del cual dispondrá 100 millones de dólares. El proceso de paz ha sido bueno para unos y ha sido bueno para otros. En el sector del uribismo y algunos en el conservatismo político, como el procurador general Alejandro Ordóñez, se mostraron en contra de las discusiones, argumentando que no es factible un proceso de paz sin la previa sumisión de las FARC, es decir, sin cese de su accionar, y añadieron que mediante el marco jurídico para la paz, una ley propulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, integrantes de la subversión acusados de delitos de lesa humanidad serían eximidos de tal responsabilidad y podrían participar en la política y ser representantes en el Congreso sin haber cumplido pena alguna. Pero por otro lado, sectores como el liberalismo, el Partido Verde, el Movimiento Progresistas y demás agrupaciones políticas y sociales, entre ellos los campesinos, los estudiantes indígenas, los empresarios y los eclesiastas, manifestaron su apoyo a las discusiones, aduciendo que la única salida del conflicto armado no es la vía militar, sino concertaciones bilaterales. También los expresidentes Belisario Betancur y César Gaviria también expresaron su apoyo. Para ir un poco más hacia la opinión pública, hemos entrevistado a una periodista. Ella nos dirá su punto de vista sobre el proceso de paz en Colombia. ¿Qué opinión tienes sobre el proceso de paz? Bueno, el proceso de paz es algo que se viene intentando realizar en el país. Llevamos aproximadamente más de 50, 60 años en guerra. Y quizás este gobierno lo ha sacado como una apuesta precisamente para intentar tranquilizar el país. Pero si bien es cierto, considero que hay muchos factores que no se han tenido en cuenta en la mesa de negociación, que no solamente dependen en la apertura o la insignia de una firma, sino que realmente va mucho más allá de lo que está proponiendo el gobierno, porque ¿por qué existe la violencia? La violencia existe porque precisamente no hay un Estado social, no hay un gobierno que esté garantizando que los ciudadanos de este país tengan derechos. Estamos hablando desde tu derecho como ciudadano, tu derecho al trabajo, a la alimentación, tus derechos principales están siendo vulnerados. Entonces quizás allá se está realizando una mesa de negociación, pero no se está abarcando o realmente hasta qué punto podemos decir que se va a garantizar un bienestar para cada ciudadano. ¿Estás de acuerdo con el proceso de paz? Yo creo que la paz es algo que no solamente se negocia en una mesa a través de la figura de un presidente y la figura de otra persona, pues que ha significado como una fuerza contraria a precisamente este principio que es la paz. Creo que la paz es una construcción social que bueno, respuesta de reina, pero realmente empieza por uno mismo, pero también con la garantía de un gobierno que te diga hay derechos y justicia para ti. Entonces, pues no sé, realmente no estoy totalmente segura de que esto pueda llegar a tener una posibilidad real. ¿Crees que el proceso de paz se puede efectuar correctamente o que simplemente es un pantallazo para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos? En realidad sí considero que es una estrategia política que pues ha desarrollado nuestro actual mandatario y creo que es parte precisamente de
hacerlo visible ante otras acciones, no solamente esta del proceso de paz, sino todas las marchas que ha venido liderando, donde propone integración de los pueblos, donde habla de las minorías, donde habla del acercamiento de los jóvenes. Realmente sí creo que es una pantalla, o sea que más allá de precisamente acá entra también la espectacularidad y el sensacionalismo de cierto modo, como no sé, incluso utilizan el arte como una campaña política, decir que los artistas están en procesos de construcción de paz seguramente solo para convocar a un grupo de jóvenes que en realidad no tienen conciencia ni certeza de lo que está ocurriendo en el país.